Y señor Guerrero está con nosotros en el estudio. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar, de dos países vecinos, pero que siempre parecían, ¿no? Con culturas muy próximas, pero también cómo vivir de espaldas, ¿no? Como viviendo de espaldas en la historia. Portugal y España. Sí. Bueno, somos dos países que hemos tenido momentos de mucha proximidad, incluso hemos estado unidos en algún periodo de la historia, y momentos de cierta distancia y de cierta confrontación, nunca he llegado a ver, pero sí una cierta ignorancia del uno respecto del otro. Las historias de España y Portugal en el siglo XX no son tan diferentes, porque nosotros tuvimos una dictadura que duró casi 40 años, pero ellos también, ¿no? Tuvieron la dictadura de Salazar y luego al final de Marcelo Caetano, y ellos llegaron un poco antes y por otro camino a la libertad, porque tuvieron el famoso golpe de los coroneles en abril de 1974, la llamada Revolución de los Claveles. Nosotros tuvimos que esperar a que muriera Franco, pero en realidad hay una distancia de un poco más de un año entre la recuperación de la libertad en Portugal y en España. Y tengo que señalar que el hecho de que Portugal fuera primero fue muy importante para que la sociedad española adquiriera la plena conciencia de que recuperar la democracia era el paso fundamental para construir el futuro. Pero la entrada en la Unión Europea era un momento muy, muy importante para los dos países, ¿no? Sin duda. Pero para España era desde luego una clausura de un ciclo histórico de aislamiento. España, todo el mundo sabe que ha jugado un papel muy importante a lo largo de la historia. En el siglo XV, siglo XVI fuimos probablemente la primera potencia del mundo, pero curiosamente en ese momento empezó una parte de nuestra decadencia. Y esa parte de nuestra decadencia está vinculada a un alejamiento de las corrientes liberales de pensamiento, plurales, de lo que podríamos llamar el renacimiento cultural. España se convirtió en la defensora estricta, ortodoxa, de la versión más conservadora del catolicismo, y eso nos alejó, como digo, de esta corriente central europea. ¿Dónde hay oportunidades para participar mejor ahora? Bueno, España es un país que tiene potencialidades en numerosos campos. Nosotros somos un país con un sistema bancario relativamente fuerte. Hay tres grandes bancos españoles que tienen presencia en el resto del mundo, no solamente en Latinoamérica, sino también en varios países europeos. Los intereses de España en Portugal son muy importantes también, y los de Portugal en España. Y de hecho, pues hay empresas como Galp de Portugal y, en fin, hasta que tuvo problemas el Banco Espíritu Santo, también tenía una cierta extensión en España. Pero hay algo que, digamos, que nos une muy especialmente, que son las infraestructuras físicas. El transporte... Sí, muchos proyectos se terminaron, ¿no?, con la crisis, de verdad. Y habrá que recuperar, ¿no? Porque Portugal renunció, como consecuencia de la crisis, a que los trenes de alta velocidad pudieran llegar hasta Lisboa, pero yo creo que esto, en cuanto Portugal recupere pulso económico, volverá a ser un proyecto del gobierno portugués. Cuando un diputado de España y el otro de Portugal se encuentran aquí en el Parlamento Europeo, ¿en qué idioma hablan? Pues hablamos en portuñol, es la mezcla de portugués y de español. Algunas veces, por timidez, hablamos en inglés. Todo el mundo sabe que los portugueses hablan bastante bien inglés, han tenido siempre una buena relación con Inglaterra. Los españoles hablamos peor, no digo los eurodiputados, hablo en general, pero es muy frecuente que hablemos. Es muy curioso porque ellos entienden mejor el español que nosotros el portugués. Porque usted también fue director del Instituto Cervantes. Hay muchos estudiantes de español en Portugal, pero viceversa, ¿no? Sí. No creo que haya muchos de portugués en España.
aunque quizá no por Portugal, pero por Brasil, debería ser un idioma que generara mayor interés, dado que los intereses de España en Brasil son intereses importantes. Y de hecho, cuando ponemos en marcha hace un cuarto de siglo lo que se llaman las cumbres iberoamericanas, son unas cumbres en las cuales participa Portugal y Brasil junto a España y a los países latinoamericanos que hablan español. Y en ese sentido hay una cooperación política y un diálogo político importante. Pero de verdad, ¿no? Hay tiempo para reanimar un poco esta amistad entre los dos países, como en los tiempos de la entrada de la Unión Europea, ¿no? Bueno, estuvimos preparando un acto conjunto. Los gobiernos de Portugal y España y los partidos socialistas portugués y español para conmemorar el 25 aniversario de nuestro ingreso en la Unión Europea. Lo hemos dejado para más adelante, pero seguro que lo haremos. Yo personalmente estaba presente en el momento en que España firmó la adhesión a la Unión Europea en el Palacio Real de Madrid. Yo era entonces un joven miembro del gabinete de Felipe González, que era el presidente del gobierno. Recuerdo perfectamente ese acto y la ilusión con que entramos dentro de la Unión Europea. Yo diría que en general las relaciones entre España y Portugal en estos momentos son probablemente las mejores que hemos tenido a lo largo de siglo y medio, 2 siglos de nuestra historia reciente. Bueno, en portuñol, muchísimas gracias, obrigada, como se dice? Muito obrigado. Muito obrigada. Instinto de Nazar, que teve o estúdio, Helena.